Bueno, entonces hoy vamos a empezar a ver sistemas que intercambian partículas, es decir, equilibrio o cómo se define desde el punto de vista estadístico el equilibrio termodinámico de sistemas que intercambian partículas. Como dije la vez pasada, el objetivo es, por un lado, ver situaciones específicas en las cuales efectivamente hay intercambio de partículas que forman una determinada clase de sistemas, entre ellos los sistemas químicos, como vamos a ver. Pero de todas maneras el objetivo principal de introducir estos sistemas tiene que ver con el tratamiento de los sistemas formados por partículas en las cuales hay que tener en cuenta la naturaleza cuántica, que va a ser el próximo gran capítulo del curso. Así que en realidad esto es una preparación, sobre todo una preparación a lo que vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de partículas, de sistemas formados por partículas cuánticas, de lo que se llama las estadísticas cuánticas en general. Bueno, respecto del tratamiento estadístico de sistemas que intercambian partículas, en realidad no hay grandes diferencias respecto de lo que ya hicimos con el intercambio de la energía. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es considerar, igual que en el caso de intercambio de energía, un sistema aislado del entorno, formado por dos subsistemas que a su vez están aislados entre sí. Vamos a considerar que cada uno de esos dos subsistemas tienen determinadas energías, la suma de esas dos energías me va a dar la energía total, porque supongo que los dos sistemas no interactúan entre sí, y lo mismo pasa con los números de partículas ahora, es decir, ahora considero como una variable relevante para el análisis el número de partículas que tiene cada uno de los dos subsistemas, N1 y N2, cuyo total es el número total de partículas del sistema, entonces, del sistema completo. Entonces, como decía, el tratamiento va a ser el mismo que dimos en el caso de intercambio de energías. Es decir, yo lo que voy a hacer es voy a definir el equilibrio termodinámico de sistemas que intercambian partículas a partir de una extensión del principio de maximización de la entropía. Es decir, voy a decir que los dos sistemas van a estar en equilibrio. Ahora, respecto del intercambio de partículas, respecto entonces del número de partículas que tiene cada uno de los dos subsistemas, cuando la entropía sea máxima respecto de la distribución de partículas entre los dos sistemas. Exactamente lo mismo que hicimos en el caso de la energía. Suponiendo, como estoy suponiendo por el momento, que los dos subsistemas no tienen ningún tipo de interacción, el número total de estados del sistema total, que va a ser una función de la energía 1, el número de partículas 1, la energía 2 y el número de partículas 2, lo voy a poder factorizar en dos factores que corresponden a las contribuciones de cada uno de los dos subsistemas. Y ahora voy a poner explícitamente la dependencia en el número de partículas de los números de números de estados estos omega 1 y omega 2. E2 y N2. Recordemos que la factorización esta proviene del hecho de que como los sistemas son no interactuantes, no hay ningún tipo de influencia de un sistema sobre el otro, por cada estado de uno de los subsistemas tengo todos los otros estados accesibles del otro subsistema y por lo tanto el número total de estados es el producto de los estados de cada uno de los subsistemas. De donde obtengo inmediatamente que el logaritmo de omega 0, que es lo que necesito para calcular la entropía en situación microcanónica, va a estar dado por la suma de los logaritmos de cada uno de estos dos factores. Y por lo tanto las entropías microcanónicas de los dos sistemas son aditivas, ¿cierto? Es decir, la entropía ahora es simplemente K multiplicada por cada uno de los logaritmos, así que la entropía del sistema total va a estar dado por la suma de las entropías de los dos subsistemas. ¿Qué es lo que va a resultar de
aplicar la extensión del principio de la maximización de la entropía ahora al número de partículas. Bueno, va a resultar exactamente lo mismo que hicimos en el caso del intercambio de energía, ¿sí? Es decir, cuando yo hago una derivada ahora de la entropía, si quieren pongo la constante de Boltzmann acá afuera, ¿cierto? La derivada de la entropía respecto del número de partículas ahora, por ejemplo, respecto del número de partículas que tengo en el subsistema 1, acá lo que tengo que hacer es tener en cuenta que si considero el número de partículas del sistema total fijo, entonces el número de partículas en el subsistema 2 queda determinado por el número de partículas en el subsistema 1, y entonces las variaciones que hago respecto de N1 son variaciones en N2, pero cambiadas de signo. Así que esto me va a dar lugar a K por la derivada del logaritmo de omega 1 sobre respecto de N1. Y acá las derivadas del logaritmo de omega 2 respecto de N1 van a ser menos derivadas del logaritmo de omega 2 respecto de N2, simplemente porque N1 y N2, para mantener N0 constante, tienen variaciones opuestas, ¿cierto? Con signos opuestos. Y acá me faltó el logaritmo. Si pedimos que esto sea 0, entonces hay una propiedad del sistema 1 que tiene que igualarse con la misma propiedad del sistema 2, como ocurría en el caso de intercambio de energía. Es decir, la condición de maximización de la entropía, que corresponde a pedir que esto se haga 0, maximización de la entropía ahora respecto de las variaciones en los números de partículas que tengo en cada subsistema, a lo que me llevan es que entonces el equilibrio definido estadísticamente respecto del número de cambios en el número de partículas que tiene cada subsistema, me lleva a que la derivada de la entropía respecto del número de partículas en cada uno de los subsistemas tiene que ser igual. Tienen que ser iguales. Aparte de esta condición de acá, yo también tengo la condición de maximización de la entropía respecto de las variaciones de la energía, ¿cierto? Es decir, dada la energía total, yo puedo hacer esta misma cuenta, que en realidad la misma que hicimos hace 2 o 3 clases, y reobtener, pero no lo voy a hacer precisamente, pues exactamente la misma cuenta, ¿cierto? Reobtener la condición de equilibrio respecto de la distribución de energías entre los dos subsistemas. Es decir, estas dos condiciones en realidad conviven cuando uno está pensando en la distribución de energía y la distribución del número de partículas entre dos subsistemas. A priori, uno puede, formalmente por lo menos, concebir que uno hace cambios en el número de partículas independientes de los cambios en la energía, ¿cierto?, de cada uno de los sistemas. De hecho, yo estoy suponiendo eso cuando hago estas derivadas parciales. Estoy suponiendo que puedo hacer variaciones de la entropía, que es lo mismo variaciones en el número de estados, respecto del número de partículas, dejando la energía constante, y lo mismo para la energía, para variaciones de la energía. Formalmente no hay ningún inconveniente en hacer eso. Ahora, en la realidad, ¿cierto?, cuando uno tiene un sistema en el laboratorio o en el mundo real, en el cual hay intercambio de partículas, intercambio de energía entre los dos sistemas, los dos procesos ocurren simultáneamente, típicamente.
Porque si yo mando partículas de un sistema a otro, esas partículas además se llevan energía, ¿cierto? Entonces sería muy artificial pensar en un proceso que me permitiera mandar partículas de un sistema a otro sin que haya un intercambio de energía al mismo tiempo. Así que en realidad el equilibrio, cuando uno habla de intercambio de partículas, lo piensa paralelamente al equilibrio por intercambio de energía, es decir, los dos procesos están ocurriendo simultáneamente. Entonces, cuando uno hable de equilibrio termodinámico para sistemas en los cuales se intercambian partículas, además de intercambiarse energía, va a hablar al mismo tiempo del equilibrio respecto del intercambio de partículas y respecto del intercambio de energías. Las dos condiciones se imponen al mismo tiempo, típicamente. A menos que uno tenga una situación, ya les digo, muy especial, el equilibrio termodinámico ahora va a ser definido pidiendo las dos condiciones estas a la vez. Esta condición sigue siendo la misma que ya hemos mencionado, es decir, esto es la igualdad de las inversas de la temperatura, por lo tanto la igualdad de las temperaturas. Esta condición de acá, ¿cierto? En el idioma termodinámico, ¿cierto? Es decir, asociando estas variables con las variables termodinámicas, que por otro lado es lo que estoy haciendo aquí abajo, lo que me dice es que tienen que ser iguales los cocientes de los potenciales químicos sobre la temperatura, ¿cierto? La relación termodinámica o la definición termodinámica del potencial químico es que menos el potencial químico dividido la temperatura es la derivada de S respecto del número de partículas. Para un dado sistema eso es la definición del potencial químico, ¿sí? Y acá justamente tengo esas derivadas, ¿cierto? Para cada uno de los dos subsistemas estoy calculando las derivadas estas. Así que lo que obtengo de acá, bueno, me olvido de los signos menos, es que mu1 sobre la temperatura 1 tiene que ser igual a mu2 sobre la temperatura 2. Así que estas dos condiciones lo que implican son las condiciones termodinámicas, entonces, de equilibrio, ahora con intercambio de partículas, y es que se igualen las temperaturas y que se igualen los potenciales químicos. ¿Ven? Esas son entonces las dos condiciones que voy a pedir, o mejor dicho, las dos condiciones termodinámicas que me definen el equilibrio entre sistemas que intercambian energía e intercambian partículas, y esta es la justificación desde el punto de vista estadístico, ¿cierto? Es decir, la extensión del principio de maximización de la entropía respecto de la distribución del número de partículas entre dos subsistemas es lo que me lleva a las condiciones que ya sabía de la termodinámica. Obviamente acá vale la misma discusión, ¿cierto?, que hicimos ya más de una vez respecto de que este argumento lo planteamos en términos de dos sistemas mutuamente aislados, ¿cierto?, que forman un sistema total que a su vez está aislado del entorno, y es sobre esos sistemas que están en situación, cada uno de ellos en situación microcanónica, que entonces hacemos la maximización de la entropía y y obtenemos el resultado de igualdad de las temperaturas y los potenciales químicos. Ahora, como ya les digo, como ya discutimos más de una vez, yo necesito, para efectivamente llegar a ese estado de equilibrio, necesito que haya un intercambio tanto de energía como de número de partículas. Es decir, necesito que haya mecanismos que me permitan que cambie el número de partículas que tengo en cada subsistema, así como que cambie la energía que tengo en cada subsistema, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo al escribir esto, como ya discutimos, es despreciar el efecto de esos mecanismos sobre los estados a los cuales accede cada uno de los dos subsistemas, ¿cierto? Es decir, si bien existen esos mecanismos, lo que estoy suponiendo acá es que la colección de estados de cada uno de los dos subsistemas no se ve afectado por esos procesos. Y bueno, ya discutimos que eso es algo que, por lo menos en una gran clase de sistemas, es efectivamente válido en el límite termodinámico.
Bien, así que la situación en realidad es bastante sencilla, ¿cierto? Es decir, respecto de la extensión de los resultados que ya teníamos a la situación en la cual se intercambian partículas y el resultado es el esperado desde el punto de vista de lo que ya uno sabía de la termodinámica. Lo que nos queda por hacer acá es, para empezar a analizar una pequeña serie de ilustraciones, ¿cierto?, de cómo funciona esto en sistemas concretos, y después el paso que vamos a dar es, y esto también ya lo adelanté la vez pasada, es considerar la situación, considerar la generalización en realidad de lo que ya introdujimos como baño térmico, ¿cierto?, a un baño de partículas, ¿cierto? Es decir, a un sistema que interactúa con otro, ver a nuestro sistema como interactuando con otro, que es mucho más grande, con el cual, además de intercambiar energía, intercambia partículas. Y el resultado de ese proceso va a ser que el sistema grande va a terminar fijando, así como para el equilibrio térmico fijaba la temperatura del sistema que uno está mirando, cuando hay intercambio de partículas, el sistema grande también va a fijar el potencial químico del sistema que uno está mirando, ¿cierto? El baño térmico y de partículas, que para abreviar va a pasar a ser directamente el baño, lo que hace va a ser, o lo que va a hacer fijar la temperatura y el potencial químico del sistema. Eso va a permitir definir un nuevo ensamble, ¿sí? Y es en ese ensamble justamente donde vamos a trabajar con los sistemas, con las llamadas estadísticas cuánticas, que es lo que adelantaba un poco antes. Pero bueno, esto va a pasar dentro de algunas clases, ¿cierto? Es decir, ahora voy a dedicar esta clase, o lo que queda de esta clase y la clase que viene, a hablar un poquito de 2 o 3 aplicaciones de esto para ver cómo funciona. El primer ejemplo que voy a ver, y que hace honor al potencial químico, es justamente una reacción química, ¿cierto? Es decir, ver cómo se mete la termodinámica, digamos, que uno tiene implícita en estas igualdades en una reacción química. Para eso voy a considerar lo que debe ser la reacción química más sencilla que uno puede imaginarse, o casi la más sencilla que uno puede imaginarse, que es la transformación reversible entre dos sustancias. Entre dos sustancias que voy a llamar A y B. Es decir, acá estoy considerando partículas de dos especies diferentes, A y B, que tienen la capacidad, a través de lo que uno llama justamente una reacción química, de transformarse partículas A en partículas B y viceversa, partículas B en partículas A. Ahora vamos a especificar cuál es la naturaleza de esa partícula, porque la necesito para hacer las cuentas que vamos a hacer. Lo que vale la pena mencionar es cuál es el tipo de procesos reales que uno está concibiendo que tienen este tipo de reacción química. Esta reacción química, o este modelo de reacción química, ya que no estoy especificando ninguna sustancia en particular, ¿cierto? Es decir, esto es un modelo que en principio contiene a una clase más o menos amplia de reacciones químicas, en lo que se llama generalmente una transformación isomérica. Y eso es porque una subclase de las reacciones químicas que se pueden representar con este modelo son las transformaciones entre isómeros, ¿cierto? Químicamente los isómeros son sustancias que tienen la misma estructura o la misma composición atómica, pero diferente estructura atómica, ¿cierto? Es decir, son sustancias que están formadas por las mismas colecciones de átomos, pero los átomos están arreglados de diferente manera en las moléculas de esa sustancia. De forma tal de que químicamente son sustancias diferentes, porque cuando interactúan con otras sustancias químicas lo hacen de manera diferente, pero desde el punto de vista de su composición son la misma cosa, en el sentido de que
están formadas por las mismas colecciones de átomos. Típicamente, desde el punto de vista de las cantidades que nos interesan termodinámicamente, una diferencia que hay entre los diferentes isómeros de una determinada sustancia o una determinada composición, química, de una determinada composición atómica, es la energía interna que tienen, ¿cierto? Es decir, justamente la diferente configuración de átomos interna en cada una de las moléculas de esta sustancia están asociados con diferentes grados de interacción entre los átomos que la forman, y por lo tanto hay diferente energía. Hay una energía asociada a las interacciones de los átomos que es diferente para cada una de las dos sustancias. Si uno se fijara en una sustancia sola, esa energía interna podría no tener ninguna relevancia porque sería la misma para todas las moléculas. Pero acá que estamos tratando justamente con moléculas de dos especies diferentes, que solo difieren en la configuración interna de los átomos y por lo tanto difieren en esa energía interna, es importante tener en cuenta que efectivamente están esas energías, porque esa diferencia de energía va a cumplir un papel en la termodinámica de este sistema. Entonces yo les voy a asignar a estas sustancias dos energías, epsilon A y epsilon B, que son energías por partícula, ¿cierto? Es decir, la energía interna de cada una de las partículas de cada una de esas dos sustancias, ¿sí? Y que la voy a tener que tener en cuenta en las cuentas que vamos a hacer. De hecho, fíjense que asignadas estas dos energías, uno puede imaginarse que el proceso de transformación de A a B puede ser justamente el proceso de absorción o desorción de la energía necesaria para pasar de este estado de energía epsilon A al estado de energía epsilon B, ¿cierto? Bien, puede ser que la transformación esa de A a B consista en que las partículas de la especie A absorben energía, usan esa energía para reacomodar los átomos, con lo cual cambian la energía interna a este nivel epsilon B, y el proceso inverso es simplemente la versión revertida del inicial, ¿cierto? Habrá una ¿cómo se dice eso? Lo contrario de absorber energía. Sí, bueno, perfecto. Una liberación de energía, ¿cierto? Que me permite pasar entonces de B a A. ¿Eh? Esa es una forma de imaginarse entonces esta transformación isomérica. Energía que proviene del ambiente, ¿no? Es decir, por ejemplo, de un campo electromagnético, de radiación que puede haber en el ambiente. Lo que yo voy a hacer también, y esto ya es forzando un poquito la cosa, es suponer que estas dos partículas, las partículas de estas dos especies tienen además diferente masa. Esto para hacerlo un poquito más general, no es crucial, pero tiene, como vamos a ver, también tiene su interés, que las masas sean diferentes. ¿Cómo puede ser que en una transformación de ese tipo, de A a B y de B a A, haya un cambio de masa? ¿Cuál podría ser el origen de esa diferencia de masa entre las dos especies? Y cuando vos tenés una molécula que tenga dos átomos de una cosa y uno del otro, y la otra tenga 4 y 2. ¿Y de dónde salen los átomos de diferencia? No, claro, pero ahí hay uno de un lado y otro del otro, porque si no pondría un 2 acá, definitivamente. ¿No? ¿Una qué? Una ionización, podría ser una cosa así, ¿cierto? Sin embargo, si nos metemos con iones podemos tener problemas porque si estas cosas están cargadas, su interacción puede ser definitivamente complicada. Vos decís de un punto de vista relativista, claro. Pero en general en una reacción química uno no llega a tener involucrados procesos que son capaces de evidenciar eso. Una forma de meter una diferencia de masa entre las dos especies estas es pensar que en realidad lo que uno está escribiendo acá es una forma simplificada, por ejemplo, de una reacción de este tipo.
donde la especie C es una especie que no voy a tener en cuenta en la descripción que estoy haciendo, porque, por ejemplo, porque forma una especie de baño, ¿cierto? Es decir, las partículas C forman una especie de ambiente en el cual están metidas las partículas A y B, de forma tal de que esta reacción química esencialmente no altera la densidad de las partículas C. Supongamos que yo tengo entonces un ambiente formado por partículas C donde hay partículas A y B cuya densidad es mucho menor que la de las partículas C. Entonces las reacciones entre A y B van a ser irrelevantes a la densidad de las partículas C y entonces me puedo olvidar de la especie C en la descripción que voy a hacer. ¿Sí? Si podría poner esta C entre paréntesis. Obviamente es una aproximación, y de hecho yo podría además incluir a las partículas C en mi descripción, pero si se dan las condiciones apropiadas me puedo olvidar de que están las partículas C, fijarme solamente en las partículas A y B, ¿cierto? Y eso me podría entonces, en esa descripción aproximada, podría estar entonces considerando partículas A y B que tienen diferentes masas. ¿Ah? Así que dentro de una aproximación de una situación como esta, en la cual uno tiene una especie omnipresente y que no es afectada por la dinámica de las partículas A y B, entonces podría efectivamente pensar en una transformación de este tipo, que ya no sería una transformación isomérica, ¿cierto? Porque la composición de las partículas A y B diferirían, justamente por la partícula C, pero que entraría dentro del mismo modelo de transformación de una especie en otra. ¿Qué pasa cuando igualo los potenciales químicos de A y B? ¿Cierto? Es decir, la condición de equilibrio de intercambio de partículas y de intercambio de energía para estas dos, para esta reacción química consiste en igualar los potenciales químicos. Antes de eso, déjenme decir una cosa sobre el sistema este. Fíjense que estamos trabajando con un sistema en el cual no va a haber, en una realización, digamos, de este sistema, no va a haber separación física entre los dos subsistemas A y B, ¿cierto? De hecho, en la cuenta que voy a hacer ahora voy a considerar que las partículas A y B comparten el mismo volumen. Son partículas, las dos especies químicas están metidas en el mismo volumen, ¿sí? Así que a pesar del dibujito que yo tenía hecho antes, y como ya habíamos comentado para el caso del intercambio de energía, yo no necesito una separación física, ¿cierto?, entre la ubicación de un sistema y otro para que ocurra ese intercambio y para que valga el equilibrio termodinámico, ¿cierto? Y este es un ejemplo muy directo en ese sentido. Las partículas estas A y B van a estar ocupando el mismo volumen. Y son dos subsistemas en el sentido de que uno de los subsistemas está formado por las partículas de tipo A y el otro subsistema son las partículas de tipo B. E intercambian partículas justamente a través de este mecanismo. Hay partículas A que se convierten en partículas B y partículas B que se convierten en partículas A. Entonces, si mis dos subsistemas son las partículas de tipo A y las partículas de tipo B, estamos justamente en la situación de intercambio del número intercambio de partículas, donde en particular para esta reacción química tan sencilla, cada vez que yo saco una partícula de tipo B, me aparece una partícula de tipo A y viceversa. ¿Está bien? Así que en ese sentido estamos en la condición más sencilla de intercambio de partículas. Después ustedes en los ejercicios van a ver alguna reacción química un poquito más complicada donde hay que extender un poco lo que estoy diciendo ahora, pero en todo caso la situación es la misma. Es decir, yo pienso en el conjunto de partículas de cada una de las especies como cada uno de los subsistemas. E intercambian partículas en el sentido de partículas de un determinado tipo se transforman en partículas del otro y viceversa. ¿Sí? Así que en ese sentido estamos en la situación, en algún sentido, en la situación más general posible, ¿cierto? Es decir, los subsistemas no tienen por qué estar separados físicamente, de hecho vamos a considerar que están metidos en el mismo volumen. Y lo que voy a hacer adicionalmente, ahora sí, para poder escribir en forma explícita, en realidad voy a escribir las entropías y después voy a deducir los potenciales químicos, es suponer que mis dos subsistemas están formados por partículas libres, es decir, voy a usar el modelo de gas ideal para cada una de las dos especies estas.
Voy a suponer que esas partículas se mueven libremente en el sentido en que ya hemos discutido para el gas ideal, es decir, algún tipo de interacción va a tener que haber para que lleguen al equilibrio termodinámico, pero en lo que respecta a la estadística, voy a usar la estadística de gases ideales tanto para la especie A como para la especie B. ¿Está bien? Ahí fíjense que hay un pequeño abuso, en el sentido de que estamos diciendo que para que haya una transformación de esta especie en esta especie, las partículas tendrían que tener una estructura interna, tendrían que estar formadas por varios átomos, ¿cierto? Y en un gas ideal, por lo menos con los resultados que obtuvimos hasta ahora, estuvimos suponiendo que las partículas son puntuales, ¿sí? Entonces ahí hay una pequeña inconsistencia en lo que estoy haciendo. A los efectos, de todas maneras, de los resultados cualitativos, por lo menos desde el punto de vista cualitativo, las conclusiones que vamos a sacar serían las mismas que si consideráramos un modelo más complicado para cada una de las partículas desde el punto de vista de la estructura interna. Recordemos cuál era, no es necesario calcularlo de nuevo, cuál era la entropía que calculamos en situación microcanónica, que es la que tengo que utilizar para hacer las derivadas aquellas para obtener los potenciales químicos. Recordemos entonces cuál era la entropía de un gas ideal, que es entonces el modelo que estoy usando para cada una de las especies A y B, de las especies químicas estas que están interactuando. La entropía es entonces n por k por el logaritmo de B sobre n. Este es el mismo resultado que ya obtuvimos, por eso simplemente lo estoy reproduciendo, ¿cierto? No está muy elegante escrito así, permítanme. 4πm sobre h cuadrado, E sobre n. Y acá hay un término adicional que ahora tenemos que tener en cuenta porque este término depende del número de partículas y yo quiero hacer ahora derivadas respecto al número de partículas. Esta es la entropía entonces de gas ideal. Y es el punto de partida para el cálculo que voy a hacer ahora. Ahora, sin embargo, fíjense que hay una pequeña diferencia entre la situación física, digamos, para la cual yo obtuve esta entropía en las primeras clases y la situación que tengo ahora, aun cuando tanto la especie A como la especie B las voy a considerar como gases ideales. Esa diferencia proviene de que yo ahora tengo que tener en cuenta la energía interna que tienen las partículas. Esta energía interna que les estoy atribuyendo a las dos partículas y que, bueno, tiene que aparecer explícitamente, pues yo quiero que sean diferentes para la especie A y para la especie B. Por otro lado, la energía que yo tengo acá, la energía que usé para calcular la entropía del gas ideal, la variable energía que aparece en la entropía del gas ideal, es la energía cinética solamente. En el sentido de que es la energía cinética del gas ideal la que me determina cuál es el número de estados accesibles al sistema y qué es lo que a su vez después me da la entropía cuando calculo el logaritmo de los estados accesibles. ¿Sí? En el sistema, en las partículas o los gases que yo estoy considerando ahora, el gas de partículas A y el gas de partículas B, las partículas estas no solo tienen energía cinética, sino que tienen además esta energía interna. Ahora, fíjense que tener esa energía interna no cambia el número de estados accesibles de esas partículas. Pues yo lo único que estoy haciendo es correr las energías de cada una de las partículas, de cada una de las especies, en la cantidad que corresponde por su energía interna. Es decir, la energía de una partícula de la especie A o de la especie B ahora va a estar dada por esta energía interna sumada a la energía cinética. ¿Sí? Pero sigue siendo la energía cinética la que me determina los estados accesibles de cada una de esas partículas y por lo tanto los estados accesibles del gas A o del gas B.
Entonces, la entropía de cada uno de esos gases, que es lo que voy a tratar de escribir acá a partir de esta expresión, va a seguir estando dada solo por la parte de energía cinética, porque es solo la energía cinética la que contribuye al número de estados que tiene cada uno de estos dos gases. Las energías internas lo único que hacen es correrme el cero de energía, digamos, para cada uno de los dos gases. Pero entonces, si acá, en la expresión de la energía, de la entropía, lo que yo tengo es la energía cinética, entonces la forma correcta de escribir la entropía, por ejemplo, para el gas A, es, a ver si se convencen, la siguiente. Ah, me falta una potencia 3 medios. ¿Para qué? Tenés razón. Sí. Gracias. Efectivamente, acá esto vale a 3 medios. ¿Perdón? Absolutamente cierto. Gracias. Bueno. Con suerte entonces la tenemos ahora bien escrita. Pero bueno, el punto es por qué estoy escribiendo esto. Porque ahora la energía total de cada uno de los gases, dicho sea de paso que tendría que poner E sub A también, ¿no? Es la energía del gas A. La energía total de cada uno de los gases es este E sub A y un E sub B que tendré también para el gas B. Como la entropía está determinada no por la energía total, sino por la energía cinética, ahora tengo que sacarle a la energía total, para obtener aquí la energía cinética, tengo que sacarle la energía interna de cada una de las partículas. Mejor dicho, la energía interna de todas las partículas, ¿cierto? Porque esta es la energía total del gas A y esta es la energía total interna de todas las partículas, dada por la energía de cada partícula, la energía interna de cada partícula, multiplicada por el número de partículas que tengo en el sistema. Entonces, repito, el razonamiento es el siguiente. La entropía de cada uno de estos dos gases está determinada por la energía cinética total de cada gas. Porque es la energía cinética total la que me determina el número de estados accesibles del sistema. El hecho de que yo esté atribuyendo a cada partícula una energía interna, lo único que hace es correrme los ceros de energía, pero no me cambia el número de estados. ¿Sí? Me cambian las energías, pero no me cambia el número de estados. Entonces, si ahora la E mayúscula que tengo acá me representa la energía total de cada uno de los gases, es decir, la energía interna más la energía cinética, para calcular la entropía con esta misma expresión, yo le tengo que restar a la energía total la energía interna. ¿Sí? De forma tal de que esto es la energía cinética. ¿Sí? Y por lo tanto, uso la misma expresión que tenía antes. Bueno. Si esta es la entropía, puedo, obviamente para la especie B voy a tener una expresión completamente equivalente, solo que donde están los subíndices A me aparecerán subíndices B. Entonces vamos a calcular las cantidades termodinámicas, las derivadas de la entropía respecto de
de la energía y del número de partículas. Vamos a hacer el cálculo explícito de la temperatura, es decir, la derivada de la entropía respecto de la energía, porque quiero ver cómo se me mete en particular el término este de las energías internas en la expresión para la temperatura. Así que calculemos 1 sobre T sub A, que sería la derivada de la entropía A respecto de la energía total de epsilon A. De la energía total del sistema de partículas A. Bueno, ¿y qué me queda? Como ya dijimos más de una vez, acá la cosa se facilita porque lo que simplemente tengo que tener en cuenta es que este logaritmo de todo este objeto que tengo acá adentro se divide en términos de los cuales va a haber uno solo que depende de la energía, que va a ser el logaritmo de este término multiplicado por la potencia 3 medios que tengo allí. Así que lo que me va a quedar es ese 3 medios. Me queda el factor que tengo adelante, K por NA. K por NA, y después me queda entonces la derivada respecto de E sub A del logaritmo ahora de E sub A menos NA por epsilon A. Y eso me va a dar 1 sobre E sub A menos NA por epsilon A. Es decir, esta es la forma en que se generaliza la relación entre energía y temperatura cuando tengo esta temperatura, esta energía interna, epsilon A. Si quieren, lo reescribimos, E sub A bueno, pongámoslo, E sub A es igual a NA más por epsilon A más 3 medios de K por NA. Por T, ¿no? De K por T por NA. De K por T sub A por NA. Esta es entonces la generalización de lo que sería el principio de equipartición de la energía, que lo que me muestra muy claramente es que para este sistema, y esto es en general una cosa que vale más en general, pero acá lo estamos viendo para este sistema, la temperatura está asociada solo con la parte cinética de la energía. Es decir, acá la energía claramente está formada por dos términos. El término que corresponde a la energía interna, número de partículas por la energía interna de cada partícula, más otro término que es el que contiene a la temperatura. ¿Sí? Así que si pienso la energía como la energía interna más la contribución cinética, la energía total como la energía interna más la contribución cinética, está claro que la temperatura da cuenta solo de la parte cinética. ¿Está bien? Bueno, y ahora hagamos la cuenta de, obviamente, perdón, para la especie B tengo una expresión completamente análoga, solo que acá aparecerá el subíndice B. Fíjense que si yo ahora, olvidándome, no, discúlpeme, no, iba a decir una cosa incorrecta. A ver, ¿cuán incorrecta? Sí, bastante incorrecta, así que dejémosla para después. Bueno, del mismo modo puedo ahora calcular el potencial químico. O en realidad el cociente del potencial químico sobre la temperatura. La derivada de SA respecto de NA ahora. Esto me va a dar
1 sobre T sub A. Ya lo voy a escribir, de hecho, como función de la temperatura al potencial químico. Sí, efectivamente. Déjenme escribirlo y después lo comentamos. Perdón. A ver. Voy a escribir directamente el mu sub A. Acá. Es decir, la temperatura multiplicada por esta derivada. Esto va a ser entonces epsilon A menos K por T sub A por el logaritmo del volumen dividido NA, y acá me va a aparecer 2pi MA por K T sub A dividido h cuadrado, todo esto a la 3 medios. Este es el potencial químico. Acá hay más de un paso implícito, ¿eh? Es decir, no solo hice la derivada de la entropía respecto de Na, es decir, acá hice simplemente las derivadas con todos los términos que hay que tener presentes acá, que son unos cuantos, ¿no? Es decir, acá tengo dependencia en Na en el factor este que aparece acá afuera, tengo dependencias en Na en un factor que viene del logaritmo de este denominador de acá, pero también tengo las dependencias en Na del factor de la energía, ¿cierto? Y además tengo este último término de acá que también depende de Na. Yo lo que hice fue esa derivada y después utilicé la expresión que había obtenido para la temperatura de hacer la derivada de S respecto de la energía para reemplazar la temperatura en este argumento de aquí. Es decir, en este argumento de acá, al hacer la derivada me quedaba la diferencia esta, E sub A menos Na por epsilon A, ¿cierto? Y utilicé entonces esta expresión para reemplazar la temperatura y poner directamente el potencial químico como función de la temperatura. Si no se convencen, hagan la cuenta ustedes, ¿cierto? Es una cuenta medio tediosa, pero es fácil. Bueno, y lo mismo para la especie B. Entonces, resumiendo lo que tengo acá es la energía de la especie A y de la especie B proveniente de calcular la derivada de la entropía respecto de la energía, la relación que hay entre las energías y las temperaturas. ¿Sí? Y para el potencial químico lo mismo, es decir, tengo los potenciales químicos de A y de B, que acá no está escrito para B, pero bueno, podemos simplemente cambiar el subíndice, me va a quedar exactamente lo mismo porque las expresiones son las mismas, estoy suponiendo la misma naturaleza para las partículas de tipo A que para las de tipo B, entonces tengo la relación que me dan los potenciales químicos para la especie A y para la especie B. Tengo entonces esas cuatro ecuaciones, ¿cierto? Que me... ¿cómo es la cosa? Sí, efectivamente. Tengo esas cuatro ecuaciones que me
dan entonces la relación entre energía y temperatura y acá entre potencial químico y temperatura. De esas cuatro expresiones, yo puedo ahora imponer, para esas cuatro expresiones, yo puedo imponer ahora la condición de equilibrio termodinámico. ¿Sí? La condición de equilibrio termodinámico, ¿qué es lo que me dice? Que la temperatura tiene que ser la misma para los dos sistemas y que mu tiene que ser el mismo para los dos sistemas. ¿Sí? Algebraicamente, yo de esas condiciones, ¿cierto? De imponer que mu tiene que ser el mismo para los dos sistemas y que la temperatura tiene que ser la misma para los dos sistemas, yo tendría que poder justamente encontrar cómo se distribuyen las partículas entre los dos sistemas y cómo se distribuye la energía entre los dos sistemas que maximizan la entropía, ¿cierto? Porque justamente la condición de que mu sea la misma para los dos sistemas y que la temperatura sea la misma para los dos sistemas es equivalente a pedir que se maximice la entropía. Entonces, si yo ahora efectivamente igualo los valores de T sub A y de T sub B, y igualo los valores de mu sub A y de mu sub B, tendría que ser capaz de encontrar en forma completa cómo se distribuye la energía total del sistema y el número total de partículas que tengo el sistema entre las especies A, entre la especie A y la especie B. Es decir, uno, desde el punto de vista algebraico, igualar los potenciales químicos, igualar la temperatura y tener en cuenta que la energía E sub 1 más E sub 2 tiene que ser igual al total y que N1 más N2 tiene que ser igual al número total de partículas, ese conjunto de ecuaciones me tendría que permitir encontrar completamente cómo está distribuida la energía entre los dos sistemas y cómo están distribuidas las partículas entre los dos sistemas. Yo no voy a resolver ese problema algebraico completo, simplemente voy a ver algunas consecuencias más o menos directas. En particular me interesa ver cómo es la distribución de partículas, ¿cierto?, entre uno y otro sistema en función de los parámetros que definen al sistema, ¿cierto? Así que en lo que me voy a concentrar más bien es en cómo están distribuidas las partículas entre el sistema A y el sistema B. Ese es el resultado que quiero discutir. Pero eso lo hacemos después de un intervalito. ¿Queda alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Bueno, seguimos un ratito. Bueno, repasemos un poquito lo que hicimos acá, a ver si está claro. Lo que hice fue escribir, suponiendo que las especies A y B son gases ideales, escribí las entropías para cada una de las especies, teniendo en cuenta la contribución de la energía interna que le estoy atribuyendo a cada una de las moléculas de A y de B, ¿cierto? Que lo que hacen es hacerme aparecer adentro de la entropía la energía cinética, que ahora tengo que escribir como la energía total de cada una de las especies menos la energía interna. Y derivando la entropía calculada en el microcanónico, obtengo la temperatura y obtengo los potenciales químicos de cada una de las dos especies. Entonces, lo que decía acá es que haber obtenido estas relaciones y teniendo en cuenta que el número de partículas A más el número de partículas B me tiene que dar el número total de partículas del sistema y la energía A más la energía B me tiene que dar la energía total del sistema, y teniendo en cuenta que las temperaturas y los potenciales químicos se me tienen que igualar en equilibrio, yo podría encontrar con eso la distribución de energía y la distribución de partículas entre los dos subsistemas. Lo que yo voy a hacer ahora es considerar un problema, un subproblema, digamos, de ese problema más general para sacar alguna conclusión sobre cómo están distribuidas en realidad los números de partículas, en particular, que es lo que me interesa discutir. Entonces, si presupongo que estoy en equilibrio termodinámico, el potencial químico de las dos especies va a ser igual y la temperatura de las dos especies también va a ser la misma. A propósito, no lo mencioné antes, ¿cierto? Pero yo acá estoy considerando el mismo volumen para las dos especies, ¿cierto? Como decía al principio, estoy considerando que las dos especies están metidas en un recipiente que tiene un determinado volumen y es eso lo que estoy poniendo aquí. Entonces, escribamos la igualdad de los potenciales químicos, ¿sí? Es decir, yo para el potencial químico tengo esta expresión de aquí, tengo que tener en cuenta que la temperatura va a ser la misma para los dos e igualo los potenciales químicos porque los potenciales químicos en equilibrio
también van a ser los mismos para las dos especies. Entonces, escribo el potencial químico para la especie A menos K por T por el logaritmo de B sobre Na por 2pi Ma por K por T dividido H cuadrado a la 3 medios. Y esto tiene que ser igual a epsilon B menos KT, bueno, la misma expresión para la especie B. 2pi mb kt sobre h cuadrado a la 3 medios. ¿De acuerdo? Ahí están entonces implícitas las dos condiciones de equilibrio, la igualdad de las temperaturas y la igualdad de los potenciales químicos. ¿Sí? Lo que voy a hacer es de acá despejar la relación entre las densidades, o entre los números de partículas, ¿cierto? Que es lo mismo que la relación entre las densidades. Este objeto de aquí es 1 sobre NB, este objeto de aquí es 1 sobre NA, donde las n minúsculas lo que denotan son las densidades, número de partículas sobre volumen. Fíjense que si acá hago algunos pasos más o menos inmediatos, déjenme ver en qué orden me conviene hacerlo para que sea lo mismo que tengo escrito por acá. Voy a pasar todo este logaritmo que está multiplicado acá por K por T, lo voy a pasar al otro término, ¿cierto? Y de este lado voy a dejar solamente las energías, es decir, la energía A también la voy a pasar para acá. Fíjense que lo que me va a quedar es menos K por T, vamos a ponerlo positivo, K por T, el logaritmo de B sobre NB por este 2pi mbkt sobre h cuadrado a la 3 medios menos K por T por el mismo término pero calculado para la especie A, ¿sí? Que es el que ya tenía de aquel lado de la igualdad. 2pi ma kt sobre h cuadrado a la 3 medios. Y esto me va a quedar igual a epsilon b menos epsilon a. ¿Está bien? Na. Gracias. Acá ya vemos como cualquier resultado que provenga de esta igualdad va a depender de la diferencia de las energías internas, ¿sí? Lo cual está bueno, ¿cierto? Porque justamente no debería haber una dependencia de sus valores absolutos, sino solamente de una diferencia. En otras palabras, si yo corro el eje de energías, el cero de energías, ¿cierto? Para las energías internas, esta diferencia se va a mantener invariable, así que no depende de dónde yo ponga ese cero de energías. Bueno, y acá podría poner todo estos dos logaritmos, los puedo poner en un solo logaritmo, ¿cierto? En el logaritmo de este objeto de aquí dividido este objeto de acá. ¿Está bien? Ahora, cuando hago la división de este argumento por este argumento del logaritmo, hay un montón de cosas que se me simplifican. En particular, se me simplifica todo este 2pi k por t sobre h cuadrado, que aparece en los dos argumentos. Es decir, ahí me va a quedar solamente una dependencia. Se me simplificaría también el volumen, ¿no? Pero el volumen lo quiero, como decía antes, para armarme las densidades, porque vamos a hablar de las densidades más que de
más que de los números de partículas. Pero entonces, ¿qué me queda cuando entonces junto los dos logaritmos? Me va a quedar K por T por el logaritmo de NA sobre NB. Estoy de nuevo poniendo mal estas cosas, ¿no? ¿Cómo es entonces? Acá es NA. Porque es el que... Bueno, terrible, realmente. Ya estoy en la etapa en la que no distingo las dos primeras letras del abecedario. Eso después se va a propagar hasta la Z al final. Bueno. Entonces, me queda el logaritmo de NA sobre NB, ¿cierto? Y después me queda, este está positivo, MB sobre MA a la 3 medios. ¿De acuerdo? Y fíjense que de esta expresión de acá puedo inmediatamente encontrar la relación que hay entre las dos densidades en equilibrio. ¿Sí? Es decir, puedo obtener NB sobre NA, por ejemplo. No, NA sobre NB. Voy a escribir porque es como ya lo tengo escrito dentro del argumento del logaritmo. Lo que tengo que hacer acá es dividir la diferencia de energías por KT, hacer la exponencial de todo y después pasar el factor S que tiene las masas al otro miembro de la igualdad. A la epsilon B sobre epsilon A dividido K por T. Y este es el resultado al que quería llegar. Bueno, fíjense que de este resultado yo podría, como acá las densidades dependen, mejor dicho, difieren de los números de partículas simplemente en un factor que es el volumen, yo podría encontrar la relación que hay entre los números de partículas, ¿sí? Y teniendo en cuenta que además el número de partículas de A más el número de partículas de B me tiene que dar el número total de partículas, que es una constante, ¿cierto? Por lo tanto es un dato que yo tengo que tener sobre mi sistema, cuánto es el total de partículas que hay en mi sistema, yo podría obtener por separado cada uno de los números NA y NB. ¿Está bien? Pero a mí me interesa discutir la relación que hay entre los dos, ¿sí? En particular, la relación que hay entre los dos como función de las energías internas, ¿cierto? Porque acá vemos que, dejemos un momento de lado esta dependencia con las masas, ¿cierto? Acá hay una clara dependencia de la relación que hay entre estas dos densidades con la diferencia de energías. Dejando entonces de lado por un momento este factor, supongamos que las masas de A y la masa de B son iguales, ¿cierto? Es decir, estamos hablando efectivamente de isómeros, como decíamos al principio. ¿Cuál de las dos especies, respecto de su energía, va a ser la más abundante en equilibrio? La que tiene menor energía interna. ¿Cómo lo vemos eso? Si es positivo el exponente, NA es mayor que NB, ¿cierto? Y el exponente es positivo justamente cuando la energía de la especie A es la más chiquita de las dos, ¿cierto? Es decir, cuando este exponente es positivo, epsilon B es mayor que epsilon A, y en ese caso la relación de las densidades me dice que justamente va a ser NA la más abundante.
Es decir, desde el punto de vista del equilibrio termodinámico entre las dos especies, estas que ahora están intercambiando partículas en el sentido de que se están transformando una en la otra, la especie más abundante, la especie que es más, ¿cómo se dice?, es más favorable desde el punto de vista del equilibrio termodinámico, es la especie que tiene menor energía interna. Ahora, esa diferencia de energías, eso, por otro lado, como ya decíamos antes, ¿cierto?, depende solo de la diferencia entre las dos energías, ¿sí? Es decir, esa comparación que hago entre las dos energías se hace a través de la diferencia de las dos energías, lo cual es consistente con el hecho de que esto no debería depender de dónde pongo el cero de esas energías internas. Pero en todo caso, la conclusión es que la especie que va a ser más abundante en el equilibrio es aquella que tiene la menor energía interna posible, ¿sí? Ahora, esa diferencia de energías además está pesada por la temperatura. ¿Y cómo está pesada por la temperatura? Está pesada de forma tal de que cuanto más grande es la temperatura, ¿sí?, menos pesa la diferencia de las energías, ¿sí? Cuanto más grande es la temperatura, entonces, más se van a aparecer los numeritos Na y Nb, ¿sí? Más, de nuevo, desordenado va a estar el sistema en algún sentido, dado que voy a tener aproximadamente el mismo número de partículas A que de partículas B, para temperaturas muy grandes. A medida que la temperatura va disminuyendo, se hace cada vez más importante el efecto de las diferencias de energía, ¿cierto? En el límite de temperatura cero, si uno pudiera llegar, ciertamente con este sistema no podría en la realidad llegar a temperaturas muy bajas porque dejarían de ser gases ideales mis especies químicas, pero en todo caso, a medida que la temperatura se va haciendo cada vez más chiquita, se acentúa cada vez más la diferencia de densidades que hay entre las dos especies en el equilibrio termodinámico. De nuevo estamos ante un efecto de competencia entre dos factores que van en direcciones diferentes, ¿cierto? Por un lado, lo que llamamos genéricamente el desorden térmico, que lo que hace es llevarme el sistema a la situación de mayor desorden posible, en este caso una situación en la cual tendría densidades iguales para las dos especies, es el límite que se obtiene cuando la temperatura tiende a infinito, ¿sí?, versus la diferencia de las energías, ¿sí?, que hacen que uno de los estados sea mucho más favorable desde el punto de vista del equilibrio que otro. Fíjense que eso, desde el punto de vista de esa discusión cualitativa de cómo intervienen esos dos factores, es completamente análogo a lo que uno tenía con los espines en el campo magnético, ¿cierto? Es decir, el desorden térmico que lo que hace justamente es darme igualdad de condiciones, digamos, para los espines que están para arriba con los que están para abajo, versus el efecto de ordenación que impone el campo magnético, ¿cierto?, que justamente favorece las energías más chicas, las energías de las partículas que están orientadas, o de los espines que están orientados en la misma dirección que el campo magnético, ¿sí? Así que en ese sentido tenemos una analogía bastante grande con lo que habíamos visto para el caso de los espines. Desde el punto de vista termodinámico, digamos, son dos sistemas muy diferentes, ¿no? Porque, en particular, por ejemplo, en lo que respecta a la forma de la entropía. Tiene la forma de un gas ideal y en el caso de los espines tiene simplemente en cuenta las configuraciones de las posibles orientaciones de los espines. ¿Y qué pasa con las masas, con la diferencia de las masas? Lo que me está diciendo esta relación, ahora supongamos que nos olvidamos del efecto de la exponencial esta de las energías, ¿cierto? Es decir, supongamos que las energías internas fueran las mismas, de forma tal de que esta exponencial no estaría. Esto me está diciendo que el sistema prefiere estar, ¿cierto? El sistema favorece, digamos, que las partículas estén del lado de la especie donde tienen más masas cada una de las partículas. ¿Por qué será eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué las masas más grandes son favorables? ¿Por qué es mejor entre comillas, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista del equilibrio termodinámico,
ser partículas pesadas que partículas livianas? Dejemos la pregunta planteada, la pensamos para la vez que viene, ¿cierto? Y vemos qué es lo que se puede decir. Es un efecto completamente diferente, definitivamente, ¿cierto? A la cuestión energética que discutíamos recién, pero que vale la pena pensarlo porque tiene de hecho una explicación, ¿no? Es como por qué entonces las partículas más pesadas son en este equilibrio favorables o más favorables, en el sentido de que debería encontrar más partículas con la masa más grande que con la masa más chica. Bueno, y ahora déjenme hacer un capítulo medio aparte, que en realidad se sale de la temática del curso, pero ya que estamos hablando de reacciones químicas, es interesante mencionarlo, que tiene que ver, para esta reacción tan sencilla que estamos planteando acá, entonces la transformación reversible entre dos especies A y B, con la cinética de esta química, de esta reacción. No sé si todos tuvieron alguna vez oportunidad de ver en algún curso algo de cinética química. La cinética química se refiere al proceso temporal, ¿cierto?, que me lleva de una determinada condición inicial para esa reacción química, por ejemplo, un determinado número de partículas A y otro determinado número de partículas B a tiempo cero, plantearse el problema de cómo evoluciona este sistema hacia un estado de equilibrio, que ahora ya no tengo a priori por qué asociar con el equilibrio termodinámico, si bien voy a intentar hacer eso al final, ¿cierto?, sino más bien es un equilibrio asociado a la dinámica de la reacción, a la cinética justamente de la reacción. Entonces, en el marco de la cinética química, lo que uno hace es plantearse el problema de ver cómo evolucionan temporalmente el número de partículas de cada una de las especies. En este caso, el número de partículas A y el número de partículas B. Entonces, para eso lo que uno hace es escribir ecuaciones para la evolución de esos números. Ecuaciones que van a ser ecuaciones diferenciales. Yo en última instancia lo que quiero ver es cómo varía en el tiempo el número de partículas A y cómo varía en el tiempo el número de partículas B. Quiero plantear ecuaciones que me digan cómo calculo esto, como función de... bueno, ya vamos a ver como función de qué. Para eso lo que uno hace es definir, y esto, insisto, es todo dentro del marco de la cinética química, es una cosa que se sale de lo que es la termodinámica en particular, definir lo que uno llama unas constantes de reacción, ¿sí? Unos numeritos que lo que me dicen esencialmente es con qué frecuencia ocurren, con frecuencia quiere decir cuántas veces ocurren por unidad de tiempo, los procesos que me llevan las partículas A a transformarse en partículas B y el proceso contrario. La constante de reacción las voy a denotar para esta reacción tan sencilla como K más y K menos, indicando con K más la transformación de partículas A en partículas B y con K menos la transformación contraria. Y como les digo, la idea es que uno va a representar con esas constantes la frecuencia con la cual ocurre una reacción en alguno de los dos sentidos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con la frecuencia? Lo que quiero decir con la frecuencia es que la inversa de ese número es un tiempo característico que me dice cuánto tiene que esperar una partícula para transformarse en la especie opuesta, esencialmente, ¿sí? Bueno, lo que uno escribe acá para estas dos cantidades, para la derivada, la velocidad, digamos, con que cambia el número Na, la cantidad de partículas que en un determinado intervalo pasan de B a A o de A a B, es lo siguiente.
¿Qué es lo que estoy representando con estos términos en estas dos ecuaciones? En la ecuación para Na, la variación del número de partículas A por unidad de tiempo está dada por un término positivo, que son las partículas NB que se transforman las partículas B que se transforman en partículas A. ¿Sí? Eso me da justamente un aumento en el número de partículas A, por eso esto es un término positivo en la ecuación para Na. Es un término proporcional a la constante de esto, mejor dicho, tiene como constante de proporcionalidad a esta velocidad en que ocurre la reacción de B hacia A, ¿cierto? La transformación de partículas B en partículas A, y es proporcional al número de partículas B que tengo, ¿cierto? Porque cuantos más partículas B tengo, más partículas se van a transformar por unidad de tiempo de B en A. ¿Está bien? Y tengo una contribución negativa porque los procesos en los cuales partículas A se transforman en partículas B disminuyen el número de partículas A que tengo. ¿Sí? Y la estructura de este término, el producto de K más por Na, es exactamente la misma que tenía de este lado, ¿cierto? Esto me dice cuántas partículas, esto me dice la velocidad, esto me da la velocidad con que ocurre la reacción en la dirección de A hacia B, y esto está multiplicado por Na, porque cuantos más partículas tengo de la especie Na, por unidad de tiempo, más partículas se van a convertir en la otra especie. ¿Sí? Los términos que tengo en la otra ecuación son exactamente los mismos que de acá, ¿cierto? Pero con los signos cambiados, simplemente porque los procesos son los opuestos en cuanto a las contribuciones que tengo para la variación de NB. De hecho, fíjense que de acá resulta inmediatamente que la derivada respecto del tiempo de Na más NB es igual a 0, ¿no? Lo cual lo que me da directamente es el hecho de que el número total de partículas se conserva para este sistema. ¿Sí? Así que estrictamente uno, fíjense que podría escribir, por ejemplo, a NB como N menos Na, donde N es el número total de partículas que tengo en el sistema, ya sean de la especie A y NB, y, por ejemplo, reemplazar este NB en la primera de las ecuaciones y quedarme con una ecuación solo para Na, ¿cierto? Desde el punto de vista matemático es una ecuación fácil de resolver, es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? De primer orden, así que se puede resolver como una combinación de exponenciales, esencialmente. La solución es una combinación de exponenciales. No voy a escribir la solución de la ecuación, a mí me interesa más bien ver qué es lo que pasa para tiempos grandes, es decir, cuando esto llegue al equilibrio, efectivamente. Al equilibrio que, insisto, es un equilibrio dinámico, ¿cierto? A priori yo no puedo hablar acá de un equilibrio termodinámico porque acá no hay termodinámica, ¿cierto? Acá hay solo cinética. La única información que tengo acá son estos K más y estos numeritos K más y K menos. En todo caso, ¿qué es lo que va a pasar con la condición de equilibrio? ¿Cuál es la condición de equilibrio para estas ecuaciones? ¿Cuándo llego al equilibrio en las soluciones de estas ecuaciones diferenciales? ¿Cómo? Que las derivadas sean cero, efectivamente. Es decir, una condición con la cual puedo asegurar que voy a estar en equilibrio es que las derivadas estas sean cero. Y que las derivadas estas sean cero justamente me dan una relación entre Na y Nb para este sistema. Fíjense que la misma relación en las dos ecuaciones, ¿cierto? Es decir, en realidad son consistentes respecto del equilibrio las dos ecuaciones. Las dos ecuaciones. ¿Y cuánto me dice que tiene que ser Na sobre Nb? El cociente de los K, efectivamente. ¿Y cuál es ese cociente de los K que tengo que poner? Es K sub menos sobre K sub más. Por otro lado, si a este sistema, en el cual no tenía que hacer ninguna especificación del género, pero si a este sistema yo le asigno un volumen, ¿cierto? Es decir, supongo que esta reacción está ocurriendo en un volumen, esto es también la relación que hay entre las densidades, porque simplemente el volumen aparecería dividiendo a estos dos términos para definir las densidades.
lo que me está diciendo esto es en realidad una cosa bastante intuitiva. Fíjense que la relación entre las dos densidades en equilibrio, aclaremos que esto es entonces el equilibrio cinético, ¿no? Del problema este. Entonces, en el equilibrio cinético, el cociente de las dos densidades o de los números de partículas está dado por el cociente de las constantes de reacción, de estas frecuencias con las cuales ocurren los diferentes o las dos posibles transformaciones que tengo metidas en la reacción. Y que cuanto más frecuente es, por ejemplo, la reacción en la dirección de B hacia A, más grande justamente va a ser la densidad de partículas A que tengo. Y bueno, y viceversa, ¿no? Si es mucho más grande la K sub más que K sub menos, es decir, es mucho más frecuente la reacción que me lleva de la especie A a la especie B, entonces la especie B va a ser la más frecuente de las dos. Y ahora la pregunta es qué pasa o qué puedo decir si intento, como debería ser razonable hacer, asociar el equilibrio cinético con el equilibrio termodinámico. Es decir, ¿qué puedo decir si espero que esta relación de acá, me dé la que obtuve de la termodinámica? Lo que me da esto directamente es, entonces, información sobre las constantes de reacción. Es decir, lo que me dice esto es que si yo quiero efectivamente que haya una equivalencia, o una correspondencia más que equivalencia, entre el equilibrio cinético y el equilibrio termodinámico, las constantes de reacción tienen que estar relacionadas entre ellas de forma tal de que aparezcan explícitamente dependencias con las energías internas, con las masas de las partículas y además con la temperatura. Lo cual, si uno lo piensa, digamos, desde el punto de vista de la expresión matemática que se tiene que cumplir, está clarito que tiene que ser esto, ¿no? Si uno lo piensa desde el punto de vista más conceptual, es en realidad información muy interesante, ¿cierto? Si uno hace efectivamente la correspondencia, en el sentido de que estoy relacionando cantidades que nada tienen que ver con la termodinámica, son cantidades de naturaleza de un proceso de no equilibrio, que es el proceso justamente cinético que me transforma una especie en la otra, con cantidades que hacen al equilibrio termodinámico, ¿cierto? En particular, por ejemplo, la temperatura. Es una cantidad que yo puedo estar, de hecho, fijando desde afuera con un baño térmico. E implícitamente al potencial químico, que de todas maneras acá no aparece explícitamente, ¿cierto? Entonces, además de tener una dependencia de la relación entre las constantes estas con propiedades microscópicas del sistema, como son las masas de las partículas y sus energías internas, tengo una relación con la temperatura, que es en principio una cantidad que yo solo observo en el equilibrio termodinámico. A pesar de que es una cantidad, es una relación que tiene que cumplirse para cantidades que están definidas a nivel del proceso de no equilibrio de este sistema, que es el proceso cinético por el cual uno digamos, varía el número de partículas A y el número de partículas B a lo largo del tiempo. Esa es una primera muestra de una colección, digamos, de una clase de relaciones que se obtienen a través de este tipo de correspondencias entre cantidades que están definidas a nivel termodinámico, en este caso la relación entre las dos densidades, y cantidades que están definidas a nivel de no equilibrio, ¿cierto? Es decir, a nivel cinético, a nivel dinámico, como son las constantes de reacción K más y K menos en este problema. Vamos a seguramente ver esto mismo en algún otro ejemplo,
que de todas maneras requiere, ya les digo, salirse de lo que es el campo de lo que se supone que contiene este curso, que es puramente equilibrio, por lo menos por ahora. ¿Sí? Es decir, acá tuvimos que hacer un planteo de no equilibrio para introducir las constantes estas de reacción y relacionadas después con las cantidades termodinámicas. Lo notable es que en una reacción de este tipo, tanto el resultado termodinámico como el resultado cinético, o la descripción cinética, son los dos extremadamente buenos, ¿cierto? Es decir, esa correspondencia existe en la realidad, ¿cierto? Si uno va al laboratorio químico y mide estas cosas, esa correspondencia existe en la realidad y por lo tanto uno puede determinar efectivamente o puede encontrar que, por ejemplo, las relaciones entre las constantes de reacción en una y otra dirección, no solo en una reacción como esta específicamente, sino una clase mucho más grande de reacciones químicas, tienen este tipo de dependencia con la temperatura. El hecho de que si uno de un lado de la reacción tiene determinadas energías internas y del otro lado de la reacción tiene otras energías internas, entonces el equilibrio entre la reacción, el equilibrio desde el punto de vista cinético, entre la reacción que avanza en una de las direcciones y la reacción que avanza en la otra de las direcciones, está pesado con la temperatura de esta forma, ¿cierto? La diferencia de las energías internas dividido K por la temperatura. Entonces la temperatura, como además la exponencial esta implica una dependencia muy fuerte con este argumento, la temperatura es un factor determinante en la velocidad con la que ocurre una reacción. Y de hecho, eventualmente en el sentido en el cual va a ocurrir esa reacción. O mejor dicho, en la dirección que decíamos antes, ¿no? En el sentido de favorecer fuertemente la reacción en el sentido de las energías más chicas, de las energías internas más chicas, cuando la temperatura es chica, ¿sí? Pero cuando aumento la temperatura, rápidamente esa diferencia se borronea justamente por la prevalencia del desorden térmico. Como le digo, esta dependencia con la temperatura es omnipresente en los resultados experimentales asociados con la cinética, no solo de esta reacción tan sencilla, sino de cualquier reacción reversible, ¿cierto? En la cual no tenga, digamos, determinada sustancia de un lado, determinada sustancia del otro, y con la posibilidad de ir en las dos direcciones en la reacción química, que de hecho es la situación más común, ¿no? La mayor parte de las, bueno, no sé si la mayor parte, pero una clase muy grande de reacciones químicas son efectivamente reversibles. Bien, ¿queda alguna pregunta o comentario sobre esto? Bueno, lo que vamos a hacer la clase que viene es ver otro ejemplo más, antes de pasar a generalizar el ensamble canónico para tener en cuenta el intercambio de partículas, otro ejemplo más que es en realidad una versión más sencilla de desde el punto de vista algebraico, pero que hace referencia a un sistema físico bastante diferente, así que por eso me parece interesante que también lo veamos. Seguimos la próxima.